Secreto, secreto, universo, secreto, secreto, universo, secreto, universo, secreto. Iniciamos una nueva andadura del lado del misterio, buscando el camino de la verdad. Un programa que en algunos aspectos intencionados intentará cuando menos haceros pensar y sembrar algunas inquietudes en vuestras almas inquietas. De la batuta de un servidor, Juan Carlos Baruch Hernández, comenzamos el trayecto de la mano del doctor en filología José Carlos Aranda Aguilar, con quien hablaremos del transhumanismo. Seguiremos ahondando en el pasado con Fermín Mayorga Huertas y los personajes y situaciones extravagantes de la historia. Continuaremos el programa con el músico y compositor Carlos Perón Cano y las maldiciones en la música. En el relato de la noche, Adrián Martínez nos hará ver cómo la realidad supera muchas veces la ficción con el relato titulado Una atracción inusual. Y llegaremos al final de esta singladura con Cristina López Ortego, que nos hablará de las guerras y los fenómenos paranormales. Bienvenidos al universo secreto. Secreto. El transhumanismo es un movimiento cultural e intelectual que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnología para mejorar las capacidades humanas, tanto a nivel físico como psicológico o intelectual. Los pensadores transhumanistas estudian los posibles beneficios y peligros de las nuevas tecnologías que podrían superar las limitaciones humanas fundamentales. Estudian también la tecnoética adecuada a la hora de desarrollar y usar esas tecnologías, sosteniendo que los seres humanos pueden llegar a ser capaces de transformarse en seres con extensas capacidades, merecedores de la etiqueta poshumano. Buenas noches, José Carlos, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy bien, como siempre. ¿Y tú qué tal, Juan Carlos? Pues igual que tú, o casi mejor, que ya sabes que es mucho. Vamos a hablar hoy de un movimiento cultural e intelectual, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de una realidad que quita el sueño. Yo ahí me voy a una frase de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Decía, el hombre siempre caminando, no sabe, siempre avanzando, no sabe a dónde camina, ¿no? Decía Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Y el transhumanismo, bueno, pues es una respuesta intelectual a un hecho evidente, ¿no? Que son cómo los avances científicos están cambiando nuestra vida. Y si eso nos lleva a un buen puerto o nos lleva a un mal puerto. Esto es lo que quita el sueño, ¿no? El transhumanismo, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Lo define la Wikipedia como un movimiento cultural intelectual que aboga por la transformación de la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnología con el objetivo de mejorar las capacidades físicas y mentales. Claro, esto dicho así suena muy bien, todos estaríamos de acuerdo, ¿no? En que bueno, claro, el desarrollo y tal. Y, hombre, ¿quién se va a negar a los avances científicos y técnicos aplicados, por ejemplo, a la medicina? Pues es bastante difícil negarse a esto, ¿no? Pero esto choca con la tecnoética, con lo que se llama la tecnoética, es decir, ¿se usa de forma adecuada el desarrollo de estas nuevas tecnologías? ¿Hacia dónde nos lleva como seres humanos estas nuevas tecnologías? ¿Dónde está la frontera entre la máquina y el hombre? ¿Y qué va a pasar en un futuro? En un futuro, además, no muy lejano. Esta es la cuestión, ¿no? Yo creo que a nuestros oyentes empezará por interesarles quizás que no es un movimiento nuevo, ni mucho menos, sino que se remonta ya hace un siglo, hacia 1923, ¿no? En que Haldane, que publica un ensayo, se llama Dédalo Ícaro, la ciencia del futuro, donde ya se defendían los enormes beneficios que nos traerían las nuevas tecnologías. Él pensaba más, por ejemplo, en las investigaciones referidas a la genética, y pensaba y la ciencia ficción, ¿no? Cómo esto iba a influir en el desarrollo de una nueva especie humana, ¿no? Que favorecería la colonización espacial y que
traería sobre todo potenciación de las capacidades cognitivas del ser humano. Es un tema que además a lo largo del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, que es cuando se desarrolla el cine, ¿verdad?, es llevado a numerosas películas. Yo creo que todos tenemos en nuestra mente aquella famosa 2001 Odisea del espacio, ¿no? Con esa conquista del espacio, los viajes interespaciales y todo esto. Bueno, realmente la definición del transhumanismo se produce en el primer encuentro de transhumanistas, de defensores de esta corriente, que se produce en 1980 en la Universidad de California, en Los Ángeles, ¿no?, y con unos principios formulados por un filósofo, por Max More, ¿no?, que nos dice en principio que es posible y deseable mejorar la condición humana, y aquí ya yo pongo las comillas, ¿no?, mejorar la condición humana. ¿Cómo? Pues a través del desarrollo de la tecnología para eliminar el envejecimiento, fíjate, y mejorar las capacidades intelectuales. Es decir, estos serían los objetivos clave del transhumanismo, ¿no? Y además añade, y esto yo creo que es importante, ¿no?, el estudio de las implicaciones éticas que están involucradas en el desarrollo y el empleo de estas tecnologías. Lo que a mí ya me preocupa es que en esta declaración de principios que se realiza a través de los filósofos de Nick Croston, de David Pearce, hacia 1999, aparece una coletilla, que es lo que a mí me preocupa, ¿no?, y es que ven lo natural como un obstáculo para el progreso. Claro, esto ya empieza a preocuparme, ¿no?, lo natural como un obstáculo para el progreso. Y no puede ser menos, ¿no?, cuando yo soy el autor de un libro que se llama Inteligencia Natural, ¿no? Entonces, claro, donde yo defiendo evidentemente que la clave del progreso está precisamente en estimular el cerebro, pero desde el propio recurso, los recursos naturales, ¿no?, que el cerebro dispone, que yo creo que son muy, muy, muy abundantes. Así es que aquí, ¿qué es esto de lo natural? ¿Qué es lo no natural? Yo creo que lo primero que debemos es centrarnos en lo positivo que traen las nuevas tecnologías a nuestra vida, ¿no? Y yo creo que en esto positivo nadie podríamos estar en desacuerdo. Por ejemplo, la posibilidad de eliminar enfermedades congénitas. Yo creo que si nosotros nos diagnostican pues que un hijo va a nacer con una determinada tara, la posibilidad de una manipulación genética que inhiba en él este sufrimiento, pues yo creo que... Y aparte que hay elementos positivos que están ya inmersos en nuestra sociedad y que son difícilmente renunciables, ¿no? Estoy pensando en las famosas válvulas del corazón, los marcapasos, que a través de impulsos eléctricos previenen posibles infartos, ¿no? O, por ejemplo, la fabricación de prótesis para miembros amputados, ¿no?, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, pues los experimentos que se han llevado con éxito en la Universidad de San Diego, ¿no?, por parte de Bradley y Wojtek, ¿no?, de aplicación de impulsos eléctricos mediante electrodos en el cerebro para mejorar la capacidad de la memoria y retrasar o paliar los efectos de enfermedades como esta de Alzheimer, ¿no? ¿Cómo vamos a estar en contra de esto, ¿no? Yo creo que nada, ¿no? O, por ejemplo, pues los estudios de interfaces neuronales, ¿no?, para conectar el cerebro directamente con las máquinas, de tal manera que personas que han sufrido accidentes, ¿no?, y que han perdido pues la capacidad de moverse, por ejemplo, ¿no?, pues recuperen la movilidad. Yo creo que nadie puede estar en contra de esto, ¿no? Pero claro, ¿dónde están los límites? ¿Dónde están los límites? Voy a citar dos límites que yo creo que son interesantes, ¿no? Primero, la búsqueda de la inmortalidad. La búsqueda de la inmortalidad. Y sobre esto, vamos a ver, ¿realmente queremos ser inmortales? Esta es una pregunta interesante, ¿no? O, por ejemplo, el desarrollo de la teoría de Georg Vygotsky, que en 1208 habla del posgerismo, ¿no? El posgerismo sería la eliminación de la diferenciación sexual en la especie humana, ¿no? Y a partir de la supresión de la diferenciación sexual, pues la reproducción asistida. ¿Eso sería bueno para el ser humano, la eliminación de la diferenciación sexual? Yo tengo muchas dudas sobre todo lo que estás diciendo, ¿eh?
No, sin embargo, es algo que está sobre... Porque fíjate, a mí se me ocurre en esto de los avances tecnológicos, que yo soy de los que piensan positivamente sobre ellos y que nos puede ayudar bastante, sobre todo en las enfermedades, en algunas de las que han mencionado y en otras. Pero yo creo que hay como una especie de varias velocidades aquí, ¿no? Este avance tecnológico no sería igual para los países ricos que para los países pobres. Y dentro de los países ricos tampoco sería igual para los que fueran ricos y para los que somos pobres. Sería como varias velocidades, ¿no? A la vez. Esa sería una de las cuestiones, de los cuestionamientos morales y éticos que se plantean ante todo esto, ¿no? Que hablaríamos de diversas velocidades y hablaríamos de perpetuar, digamos, la especie dominante, que sería la rica, dentro incluso de una misma sociedad, ¿no? Que serían aquellos que estarían en disposición de invertir para alcanzar, pues, las ventajas que les ofrecerían, por ejemplo, esto de la inmortalidad, ¿no? Lo del posgerismo, pues todos sabemos, pues lamentablemente, no sé si has visto a través de las redes sociales las declaraciones de una maestra, ¿no?, que le hablaba a sus alumnos de castrar a los niños, ¿no?, en el sueño de una sociedad futura sin machismo, ¿no? Entonces, claro, si se van mezclando movimientos ideológicos, pues podemos llegar a situaciones difícilmente digeribles, ¿no? Es muy peligroso, ¿eh? Esto está ahí. ¿Dónde están los límites realmente? Esta es la gran pregunta, ¿no? Partiendo de lo positivo que nos ofrecen las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Dónde están realmente los límites? Hay un ético medioambientalista de Estados Unidos, ¿no?, que hace una publicación en 1960 con quien estoy totalmente de acuerdo. Estoy hablando de Bill McKibben. El límite para Bill McKibben está en modificar los aspectos sustanciales de nosotros mismos o de nuestros hijos en un intento de superar las limitaciones universales, tales como el envejecimiento, la mortalidad o las limitaciones biológicas de habilidades cognitivas o físicas. Y ahora aquí me detengo, ¿no? Es decir, todo está bien cuando tratamos de paliar una deficiencia que implique sufrimiento o implique un malestar en la vida, ¿no? Imaginemos un accidente, imaginemos que hemos perdido un brazo, ¿no? Reponer mediante una prótesis el brazo para recuperar la movilidad no es sino revertir a una situación de normalidad al ser humano. Es decir, no dejamos de ser humanos, lo que hacemos es paliar una deficiencia. ¿Me explico o no? De la misma forma que estudiar favorece el recrecimiento de la masa encefálica del cerebro, en definitiva, y aumenta sus capacidades. Pero ¿qué ocurriría si yo pudiera multiplicar por 100 mi capacidad de memoria mediante un implante en el cerebro? Yo creo que la respuesta la tenemos bastante sencilla. Es decir, no admitimos nuestras limitaciones y nos vamos a lo fácil. Lo fácil sería, oye, pues me gasto 10.000, 15.000 euros en un implante y así me garantizo que voy a aprobar todas las asignaturas con el mínimo esfuerzo, ¿no? Digo que tenemos la respuesta muy fácil si observamos, por ejemplo, cómo ha evolucionado la medicina estética a lo largo de los últimos 30 años. ¿Dónde está? Bueno, pues si tú puedes ser guapo sometiendo a una operación quirúrgica, ¿por qué vas a ser feo? Bueno, pues partiendo de esa base, el crecimiento de la cirugía estética durante los últimos 30 años ha sido exponencial, ¿no? Y curiosamente, España me parece que es el segundo país en más operaciones estéticas del mundo. Quiere esto decir que si tuviéramos la posibilidad de esta mejora de nuestras capacidades intelectuales a través de operaciones o injertos en el cerebro, aquel que pudiera tener esa capacidad lo haría. Pero bueno, ¿dónde quedaría la igualdad de oportunidades? Que es lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Y esto realmente sería bueno o positivo para el individuo? Es decir, ¿esto nos llevaría a estar más satisfechos con nosotros mismos? El problema real que subyace detrás de toda esta toda esta caterva, ¿no?, de operaciones estéticas está en la no aceptación de uno sobre sí mismo en aras de perseguir unas expectativas que uno mismo se crea en relación a la sociedad en la que vive. Pero curiosamente, cuando tú te sometes a estas operaciones estéticas, el índice de satisfacción del resultado
deja mucho que desear. Es decir, corres el riesgo de que nunca estás plenamente satisfecho con el resultado porque siempre quieres más, ¿no? Y ahí llegamos a los monstruos Frankenstein que estamos viendo en fotografías, ¿no? Derivados de una sobre otra, sobre otra, sobre otra. Claro, esto plantea muchísimos problemas, ¿no? Entre otras cosas, yo me voy a centrar en 2 obras literarias que tratan este tema, ¿no? Una es la de José Saramago. José Saramago, que el gran filósofo y novelista portugués, ¿no? En una obra que se llama Las intermitencias de la muerte, pues plantea la tesis de que un día, un 1 de enero cualquiera de cualquier año, la muerte se va de vacaciones, ¿no? Y la gente deja de morir, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema que esto plantea? Pues esto plantea un problema demográfico impresionante, donde el recrecimiento de la población llega a un mundo a agotar los recursos del planeta, ¿no? Este sería el primer caso. O esto, o la castración voluntaria, quiere decir, yo opto por mi inmortalidad a cambio de no tener hijos, para no producir una sobrepoblación del planeta. Pero ¿esto sería posible con las leyes internacionales que actualmente existen? La respuesta es no. La respuesta es no. La segunda obra que habla sobre el tema de la inmortalidad, que a mí me sometió a mucha reflexión, es la del Inmortal de Aleph de Jorge Luis Borges, ¿no? Esta búsqueda de la fuente de la eterna juventud que finalmente el soldado romano encuentra, bebe y bueno, y es rescatado en medio del desierto por un troglodita, ¿no? Que lo lleva hasta su cueva y al que él se esfuerza en enseñarlo a hablar porque apenas balbuceaban. Y al final resultó que el troglodita que lo rescató no era otro sino Homero, ¿no? Que mucho antes que él había encontrado la fuente de la eterna juventud. Y al enfrentarse a la inmortalidad, lo que se encuentra en los inmortales es que nada merece la pena. Es decir, ningún esfuerzo merece la pena porque enfrentados a la eternidad todo cuanto pueda acontecer, acontecerá. Y en este nada merece la pena, ningún esfuerzo merece la pena. Se van dejando abandonar hasta un estadio de regresión que los embrutece, porque nada merece la pena. Esta es la tesis que es bastante cercana a lo que hoy sabemos a través de la neurología. Si hay algo que nos hace humanos, son las emociones. Si nosotros desproveemos al hombre de las emociones, nada merece la pena. Esto lo sabemos por accidentes que afectan directamente al ámbito emocional del ser humano, en el que, imagínate que ante una decisión tan simple como ¿qué corbata me pongo hoy?, te quedaras paralizado frente al armario porque te es absolutamente indiferente. No hay ninguna razón que te lleve a una u otra, porque en definitiva lo que mueve nuestras elecciones en la vida no son sino nuestras emociones inconscientes asociadas a nuestros recuerdos. Claro, desproveer al ser humano de este factor tan importante es hablar de un ser humano cuyo sentido en la vida es más que cuestionable. Yo aquí me remito ahora a un ejemplo muy propio de la naturaleza, que es la apoptosis. Yo no sé si has oído hablar de ella. Así. Pero la apoptosis es la muerte programada de las células en el cuerpo. Ajá. Hay un momento determinado en que la célula recibe una orden de morir, y en ese momento la célula debe decidir si quiere o no seguir viviendo. Claro, ¿qué pasa si la célula decide que sí quiere seguir viviendo? El resultado es un cáncer. Un cáncer es una célula que se niega a morir y que va recreciendo, originando un tumor, ¿no? Y este tumor produce el desequilibrio de todo el organismo, que va contaminándose poco a poco hasta producir la muerte. Si nosotros alcanzáramos la inmortalidad, llegaríamos a ser un auténtico cáncer para nosotros mismos, ¿no? Porque el recrecimiento de la población originaría pues un estado de desequilibrio que finalmente agotaría los recursos de que disponemos, ¿no? Es una locura, ¿no? No tanto ya, o no solo ya, en el aspecto interno de lo que es la definición del propio ser humano, de nuestras emociones, de nuestro proyecto de vida, de la tensión que produce el sabernos finitos, que vamos a morir en un momento determinado, y que eso nos impele a plantearnos objetivos en la vida y cubrir esos objetivos para tener esas vivencias personales que son las que nos hacen humanos, sino el otro problema, que sería el problema a nivel global, como seres humanos en la humanidad.
Y ojo, porque esto está mucho más cerca, esta cuestión ética que estamos planteando para quitar el sueño a nuestros oyentes, está mucho más cerca de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Fíjate que José Luis Cordeiro, en un encuentro que se celebró en la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo de Santander, ¿no? Se titulaba el encuentro Inteligencia Artificial y el porvenir de la especie humana, afirmaba que en el 2045 el hombre sería inmortal y que el progreso tecnológico acabaría por terminar con el envejecimiento, ¿no? Esto se afirmaba pues hace apenas un año, ¿no? Y claro, hay que considerar bastante a José Luis Cordeiro, porque trabaja en la Universidad de Silicon Valley, en un programa de la NASA, financiado por Google. Es decir, que es un hombre que sabe de lo que está hablando. Pero no solo decía esto, decía que en el 2029, que es pasado mañana, tendremos ordenadores ya más potentes que la inteligencia humana. Y él llegaba a afirmar que estaba de acuerdo con Ray Kurzweil en que las máquinas llegarían a tomar conciencia. Y esto nos lleva ya a un estado de ciencia ficción bastante curioso, ¿no? Y esta fecha del 2045, que yo no sé si llegaré a verla o a vivirla, ¿no? Parece que es una fecha mágica porque coincide con la afirmación de un millonario ruso, de Dmitry Skov, ¿no? Que hablaré, decide en un momento determinado dedicar toda su fortuna a la búsqueda de la inmortalidad y llega a afirmar que os haré inmortales en el 2045. Y su proyecto se basa en la transferencia de la memoria, de los recuerdos y de la conciencia del cerebro a un cyborg, a un ordenador, ¿no? Mediante una serie de fases que culminarían en el año 2045. Claro, esto nos plantea bastantes preguntas, ¿no? Bastantes preguntas. La primera pregunta, si yo transfiero mi memoria a un ordenador y dejo mi cuerpo físico, ¿seguiría siendo un hombre? Y estamos dando por hecho que se pueda transferir la memoria. Estamos dando por hecho que esa es la dirección, es una de las direcciones que se están barajando para la búsqueda de la inmortalidad. Que curiosamente hay una película, me parece que es del Capitán América, ¿no?, en la que uno de los malos de Hydra, ¿no?, consigue transferir, el científico, ¿no?, consigue transferir su conciencia a un ordenador, ¿no?, y dice, estamos en todas partes, ¿no? Y hay otra película que habla de, no recuerdo ahora el título, ¿no?, de una señorita a la que le revienta una droga en el estómago, ¿no?, y potencia su mente hasta niveles exponenciales, que finalmente acaba transfiriendo su conciencia a la nube, ¿no?, y por lo tanto está en todas partes, ¿no? Sí, y hay una serie de 4 o 5 películas, ahora no recuerdo muy bien, que es Terminator, donde la máquina toma conciencia de sí misma. Claro, ahí estamos luchando contra las tesis de la programación robótica que definió Asimov, ¿te acuerdas, no? Sí, sí. Decir, bueno, siempre nunca atentarás contra un hombre. En segundo lugar, siempre defenderás tu vida, siempre obedecerás la instrucción de un hombre siempre y cuando no contradiga la norma primera. Que me parece, José Carlos, que aparece en la película de Yo Robot. Efectivamente, ¿no? Pero claro, ahí hay una transferencia que es lo que plantea muy bien la película Terminator, que es cuando preservar la humanidad pasa por acabar con la humanidad. Curiosamente. Porque se considera o se llega a la conclusión, la máquina llega a la conclusión, de que el cáncer de la humanidad para la supervivencia es el propio ser humano. Y entonces ahí entra en contradicción dos leyes y en esa toma de conciencia propia por parte de la máquina decide destruir la humanidad, ¿no? Es un tema muy complejo, pero a la vez sobre el que hay que tener conciencia, ¿no?, de que hay un planteamiento ético, y ese planteamiento ético nos puede llevar a la destrucción del propio ser humano. Yo ahora que se habla tanto de la educación inclusiva, Juan Carlos, que se habla del derecho de todos los niños, con independencia de sus capacidades, a ser educados, a recibir una educación adecuada, planteo siempre desde el ámbito de la inteligencia natural, ¿no?, cómo la naturaleza juega a la diversificación, en el sentido que somos la combinación no solo de cromosomas de padre y madre, que tienen a su vez una composición genética diferenciada,
sino además la composición aleatoria de más de 16.000 genes que se activan o dejan de activarse en función de la experiencia y de los estímulos que se reciben. Esto hace que no haya dos seres humanos iguales. Pero claro, esa enorme ventaja, que ahí dice, oye, ¿por qué? Me dice una alumna, oye, es que es injusto, ¿no?, que haya alumnos más inteligentes que otros. Digo, ¿tú te has mirado al espejo? También es injusto que haya personas más guapas que otras, ¿no? La idea, quiere decir, la naturaleza a cada uno le otorga sus dones, ¿no? Y hay que primero aceptarlos, segundo jugar con ellos, ¿no? Y ponerlos en el tablero, ¿no? Todos tenemos nuestras ventajas y nuestros inconvenientes. Pero lo realmente importante que yo quiero que comprendamos es lo siguiente. Imagínate que llega la peste, ¿no? O la peste o que llega el SIDA o que llega cualquier tipo de enfermedad de las que aún están por venir, ¿no?, que no sabemos cuáles puedan ser, ¿no? Bueno, pues la diversificación genética lo que produce es la garantía de que ante cualquier circunstancia habrá una parte de la especie humana que esté genéticamente diseñada para poder superar esa dificultad. Si nosotros manipulamos genéticamente, ¿qué ocurriría si tú crees que un padre decidiría que su hijo tuviera una inteligencia normal? O si pudieras elegir dirías, no, yo prefiero un hijo superdotado. ¿Preferirías un hijo guapo o un hijo feo? ¿Preferirías un hijo alto o un hijo bajo? Es decir, si tuviéramos la oportunidad de elegir, yo creo que todos elegiríamos un prototipo que lo que haría sería restringir la diversificación genética de tal manera que podríamos llegar ante un caso de que un virus cualquiera pudiera acabar con la especie humana, porque habríamos acabado con esa diversificación genética que favorece ese preservar la especie ante cualquier vicisitud, ¿no? Yo todo esto, te voy a ser sincero, me lo tendría que pensar mucho, ¿eh? Porque esto de la manipulación genética para conseguir algo que tú deseas, me cuesta mucho, ¿eh? A mí me cuesta muchísimo y yo creo que es un camino que no debemos emprender. Es un camino que no debemos emprender y debemos confiar en nuestra naturaleza y confiar en el ser humano. Yo insisto en lo que os he dicho antes, ¿no? Insisto en que estoy de acuerdo con Bill McKibben, ¿no?, en cuanto que lo que es moralmente aceptado es no incidir en lo que es sustancial al propio ser humano. No tratar de superar las limitaciones universales que existen, que nos afectan como seres humanos, como por ejemplo el envejecimiento, la mortalidad, las limitaciones biológicas. Fíjate, José Carlos, que he estado pensando mientras hablábamos en un libro que no sé si habrás leído, se escribió hace 3 o 4 años, que se llama Humanos o Poshumanos, No lo he leído. de Albert Cortina y Miguel Ángel Serra. Este libro habla, entre muchas cosas, de el papel que desempeña la conciencia, la ética y la democracia para controlar, entre comillas, los abusos de este proceso que estamos hablando, ¿sabes? Es un libro muy interesantísimo para leer porque plantea muchas cuestiones éticas y morales, ¿eh? Yo invitaría a todos nuestros oyentes a leer estos 2 libros que hemos mencionado, que a través de la ficción de 2 grandes mentes del siglo XX, José Saramago, Las intermitencias de la muerte, y El inmortal de Jorge Luis Borges, ¿no?, para que tomaran conciencia y se posicionaran, porque hay que tener ideas claras, ¿no? A nadie nos apetece morir, evidentemente, y todos tememos al sufrimiento, evidentemente. Pero también hay que comprender que el ser humano es un compendio, ¿no?, y que lo importante para vivir y ser felices es aprender a vivir el momento desde la aceptación de uno mismo, de sus propias características, de sus propias limitaciones, y aprender a mirar a los demás a los ojos, a empatizar. Lo que somos realmente, vamos. Efectivamente, ¿no? Y otra cosa, yo no sé, lo de la inmortalidad es muy atrayente, por lo menos para mí, pero si te dieran a elegir entre morir y ser inmortal sufriendo, yo no sé cuál sería la elección que cogeríamos todos, ¿eh? Porque no es lo mismo. Claro, tú te imaginas inmortal, te imaginas sin enfermedades, te imaginas sin dolor, te imaginas sin sufrimiento. Ese sufrimiento físico estoy hablando, porque moral seguro que le hay, porque todos los que van conociendo se van muriendo, pero ese sufrimiento físico, ahora si te dicen que eres inmortal, pero con las enfermedades y los sufrimientos físicos que todo el mundo conlleva, a lo mejor no lo pensábamos, ¿no? Claro, pero fíjate que en nuestra huella genética
en lo que es la programación del cerebro reptilíneo, del primer cerebro, ¿no? Hay dos elementos claves que motivan nuestras acciones, ¿no? El primero es el instinto de la supervivencia. Este es el primero. ¿Qué ocurriría si desapareciera este instinto de la supervivencia sabiéndote inmortal? ¿Cómo afectaría esto a tu vida? Y el segundo es el instinto de la reproducción. ¿Qué ocurriría o cómo afectaría tu vida, tus valores, tu proyección como ser humano, ¿no? Si esto se eliminara de tu cerebro? Y son dos de los elementos que mueven toda nuestra actuación en la vida. Realmente no lo sabemos. Aparte, la transferencia de información del cerebro a una máquina, ¿cómo afectaría nuestra forma de sentir la realidad? Desde luego, no sería algo extrapolable a la brisa del aire acariciando tu piel, ¿no? O a la percepción visual, ¿no?, cromática que actualmente tenemos, o a la sensación emocional que despiertan en nosotros los olores y que traen consigo esos recuerdos telúricos de la infancia, ¿no? Es decir, seríamos otra cosa. No dejaríamos de ser nosotros mismos. Sí, yo esto también en lo de la manipulación genética de lo de los niños, por ejemplo, por eso te decía que yo no lo tenía nada claro. Yo, si decido que el niño sea rubio, inteligente o superdotado, no sé qué, no sé cuántos, cuando nace, ¿qué veis? ¿Al niño natural que tú has engendrado o al que tú has diseñado? Claro. ¿Y qué haces si no responde a las expectativas que tú tenías? ¿Lo devuelves? Claro, ahí está. Me explico, ¿no? Claro que sí. Yo por eso tengo un montón de dudas. Yo no sé lo que elegiría. Yo a lo mejor lo dejaría natural, casi seguro, vamos. Pero mira, si a través del programa, Juan Carlos, hemos logrado sembrar inquietudes, bienvenido sea. Como Tampoco siempre. estamos aquí para dar soluciones. Yo creo que estamos al revés, ¿no? Efectivamente. Por lo menos para que la gente piense que es de lo que se trata y analice las cosas de una manera como las solemos hacer nosotros, en este caso tú principalmente. Si te parece lo dejamos aquí, José Carlos. Ya sabes que el tema da como siempre para mucho, pero el tiempo es el que tenemos, como ya sabemos. Y bueno, te estoy muy agradecido por la participación una vez más en este programa y la semana que viene espero otro tema tan interesante como el de hoy. Esperemos. Un abrazo y gracias a ti. Un fuerte abrazo. Por tu interés. Hasta luego. Hasta luego. Secreto. Fermín, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estamos hoy? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, hoy venimos un poco extravagante, sobre todo, ¿no? Vamos a hablar de personas e historias extravagantes, ¿no? Sí, la gente dirá que esto que puede tener con relación con el mundo del misterio, pero es que el mundo del misterio también tiene su parte, digamos, a veces humorística dentro del mismo y a la vez también, bueno, pues hechos que sucedieron de personajes importantes que fueron extravagantes, no tanto por la manera de vestir, que la gente lo puede interpretar por ahí, es decir, por lo estrafalario, ¿no? Sino otro mundo, otra historia completamente diferente. Y nos situamos, por ejemplo, en un convento donde vamos a conocer a una monja que fingió, nada más y nada menos, su muerte para entregarse a una vida de sexo y lujuria. Y no son las que hemos contado otras veces. Es decir, no son esas de Corella, no. Vamos a conocer a una monja llamada Juana de Lens, una monja al uso, dedicada en exclusiva a lo que son las tareas religiosas que su condición le presuponía, que vivió precisamente en el siglo XIV y que la suya fue, bueno, pues una vida de película, diría yo, ficticia, ¿no? Es decir, una mujer que estaba agotada de sus tareas en el convento de San Clemente, bueno, pues fingió su propia muerte, esculpió una efigie, una estatua con la que de alguna manera, bueno, pues dar el cambiazo y se entregó a una vida de lujuria carnal. Su historia ha permanecido, diría yo, oculta hasta ahora. Bueno, siempre los investigadores, cuando se encuentran con estos documentos, pues lógicamente se sorprenden, ¿no? Pero ahí tenemos esta realidad de esta mujer. Y según te cuentan las crónicas, bueno, pues esta rocambolesca aventura se ha registrado precisamente gracias a unas notas escritas en latín y que permanecían en los registros de los negocios de los religiosos de la época. Y estas líneas, que parece ser fueron escritas por el obispo de York, todo esto sucede en Inglaterra, un tal William Melton, allá por 1318, hablan de un rumor escandaloso sobre la fuga de la monja. Y a Juana de Lens
se le ordena precisamente regresar a su convento y se dice que había rechazado de forma impúdica ser propiedad de la religión y el pudor de su sexo. El arzobispo, precisamente, bueno, pues explica en una nota que impulsada por una mente maliciosa que le hizo simular una enfermedad corporal, ella fingió estar muerta, sin temer por la salud de su alma y con la ayuda de muchos cómplices, malhechores con malicia, creó un maniquí a la semejanza de su cuerpo y además dejó por escrito que la religiosa no sintió ninguna vergüenza en procurar su falso entierro en un lugar sagrado, cosa que se llegó a ejecutar con el maniquí, con lo cual el convento cree que esta tal Juana pues estaba fallecida y estaba haciendo sus labores carnales, nunca mejor dicho, por las calles de la ciudad de esta ciudad de Inglaterra. El caso es que el hallazgo de que seguía viva, bueno, pues y que se había entregado de alguna forma a esta indecencia en Beverly, que es una localidad que está a 30 millas del convento, levantó una enorme polvareda en su momento. Y el arzobispo, que estaba furioso por la manera tan astuta y tan perversa en la que había actuado esta mujer cristiana, esta monja, bueno, pues le exigió eso, que regresase a su orden. Pervirtió precisamente el camino de su vida, según te dice literalmente el obispo, con arrogancia, yéndose hacia la lujuria carnal y alejándose de la pobreza y la obediencia. Y después de romper sus votos y renegar del hábito, ahora deambula ante un gran peligro para su alma. Pero si esta monja realmente actuó de esta manera, engañando a su convento e inclusive al obispo con su muerte sin estar fallecida, hay inclusive, bueno, pues también algunos otros personajes que también se las traen. Por ejemplo, tenemos a un papa, el papa precisamente Juan XII, que es conocido como el papa fornicario, que fue precisamente asesinado a martillazos por un marido celoso. No todos los papas de la Iglesia Católica han sido modelos ejemplares y algunos, inclusive, bueno, pues se han ganado una reputación basada en su comportamiento contrario a los principios que proponía su institución. Y entre ellos se lleva la palma este personaje, Octaviano de Túsculo, más conocido como Juan XII, el papa número 130 de la Iglesia, que estuvo en su cargo desde 955 a 964. Su llegada al puesto ya fue polémica, ya que era el hijo ilegítimo de Alberico II y fue impuesto por su padre, elegido papa tras la muerte de Agapito II, cuando tenía menos de 18 años y ninguna formación ni experiencia religiosa. De hecho, sus pocas aficiones conocidas en aquel momento eran relacionadas con los placeres del cuerpo. Su pontificado siempre se nombra a través de la historia como uno de los peores en la historia de la Iglesia y tuvo que huir de Roma y depuesto de su cargo acusado de vicios y pecados, entre ellos el incesto, el homicidio y el sacrilegio. Y esta realidad ha hecho que Juan XII se le conozca como el Papa Fornicario, y ese apodo se le puso porque decían que en su residencia pontificia de Letrán era habitual ver a prostitutas, a eunucos y esclavos con los que organizaba orgías y fiestas varias. Ni siquiera se preocupaba de ocultarlo, por lo que se le acusó de sacrilegio y los crímenes antes citados. Y tras su vida logró reunir un ejército con el que recuperó su mandato papal, aunque solo unos meses después fue hallado muerto. Su fallecimiento fue, cómo no, polémico y tuvo varias versiones. La más extendida fue que el 14 de mayo de 964 fue asesinado de un martillazo en la cabeza por un marido que había descubierto al Papa con su mujer. Y la otra versión tampoco es mucho más benévola, ya que asegura que murió de aplopejía en pleno acto sexual. Sin duda alguna, personajes extravagantes donde los hayas. Pero hay una profesión también que va por estos mismos derroteros y que quizá muchos oyentes, pues al escucharla les pueda, bueno, pues tocar a risa, ¿no? Y puede ser, ¿por qué no? Porque esta profesión daba eso, a risa a muchísima gente, pero era muy seria, y eran los limpiaculos reales, personas que se iban con el rey al retrete precisamente para poderle limpiar el ojete, nunca mejor dicho, ¿no? Y por raro que hoy nos pueda parecer, el puesto de limpiaculo real fue durante siglos y desde su instauración, allá por el siglo XVI, uno de los más cotizados de la corte real. Suerte tenía si te tocaba un rey campechano y comedido. Ahora,
Si era amante de las comidas abundantes y picantes, y sobre todo las judías, imagínate el trabajo que tendrías, es decir, podría ser un auténtico marrón, nunca mejor dicho. Bueno, pues Enrique VII, por ejemplo, según nos revela algunas crónicas, este monarca, que sintió la necesidad de que alguien se encargase del mantenimiento y limpieza de su ano de sangre azul, pues pronto el cargo adquirió importancia, dado que el mozo de las heces pasaba largos momentos de calidad en intimidad con el rey, asistiéndole a retirarse sus pesados, complejos y caros ropajes para que pudiese hacer de vientre de forma relajada y decorosa. Bueno, pues el puesto requería precisamente andar todo el día entre toallas y cuencos o palanganas, acarreando la pesada silla de cagar por palacio. Te dice literalmente monitorizar la dieta y horarios de comidas del rey y organizar su agenda en base a los hábitos de su tracto gastrointestinal. Nada fácil. Además, era necesario tener cierta educación. Había que darle conversación al soberano en sus momentos de relax. Así que se solía otorgar a el curro precisamente a jóvenes de la aristocracia. De hecho, las familias que pretendían medrar ansiaban tener a uno de sus miembros al cargo de las posaderas más importantes del país. Si los chavales eran buenos trepas, sacaban una generosa paga, se les regalaba la ropa usada del monarca y podían hasta convertirse en secretarios personales del rey. Desconocemos, lógicamente, si durante el proceso de selección se tenía en cuenta la suavidad de la piel de la palma de la mano del candidato, dado que el papel no abundaba. Y durante los 4 siglos de existencia de este puesto de limpiaculos del rey, que se abolió allá por 1901, bajo el reinado de Eduardo VII, se han producido pocas incidencias destacables. Solamente en Inglaterra, Henry Norris, por ejemplo, fue ejecutado por orden de Enrique VIII tras ser acusado de prestar atención especial a los órganos sexuales de la reina Ana Bolena. Complot político, ataque de cuernitis agudas, diríamos, manos ásperas. El rey loco Jorge II, allá por 1760 a 1820, usó durante su asiento en el trono nada menos que a 9 mozos limpiaojetes. Uno de ellos, John Stuart, que llegó a ser primer ministro británico, lo que demuestra que la creencia popular de que cuidar bien ciertos culos te puede ayudar a ascender, al menos en la política, tiene una base real, nunca mejor dicho. ¿Qué te ha parecido estos personajes y esta profesión? El último, la verdad es que lo desconocía totalmente, pero claro, para alguien escatológico debía de ser aquello una gloria, ¿no? Sí, totalmente, pero vamos, aparte de eso, pues imagínate, ¿no? Es decir, eso te daba también caché, te daba pedigrí el hecho de estar trabajando en el Palacio Real para este personaje y al lado de este personaje, porque ahí había conversaciones íntimas y inclusive a veces el rey utilizaba a este personaje como si fuera su propio psicólogo, y sobre él vertía todos los problemas que tenía, pues con la reina, en el propio reinado, etcétera. Y era alguien que conocía mejor al rey que nadie, ya no solamente por ese hecho en sí, ese trabajo que desarrollaba, sino también por esas otras razones que acabo de explicar, ¿no? De ser de alguna manera ese psicólogo del monarca que escuchaba y inclusive le llegaba a aconsejar. Por eso algunos llegaron a ser inclusive hasta secretarios y otros, como el caso de este que hemos dicho, pues a veces se pasaban de la raya y esa realidad llegaba a tener relación inclusive con Ana Bolena. Pero claro, al igual que tenías limpiaculos masculinos para los reyes, también tenías limpiaculos femeninos para las reinas. Es decir, que era una profesión en su momento bastante cotizada y la gente quería precisamente estar ahí por lo que te daba de caché y de ser un personaje relevante dentro de los muchos que estaban en ese áurea monárquica. Me ha llamado la atención mucho la primera mujer, porque tú fíjate el maniquí que tenía que haber hecho, tenía que ser muy bueno para engañar a la gente, ¿no? Pues sí, es verdad. Esto a mí se me viene a la mente cuando leí esto, precisamente cuando vi la película de Alcatraz, como para fugarse. Bueno, pues hizo un muñeco, lo puso allí en la celda, ¿no? Y pasaba la policía de cárcel y lo que veía era pues al reo durmiendo, y realmente lo que estaba allí metido era un muñeco que había hecho el propio reo, ¿no? Bueno, pues esta realidad es un poco más de lo mismo, donde en este caso, bueno, pues para fingir su muerte hace un maniquí
que, bueno, así creen que realmente era la mujer, era la monja, y sin embargo, bueno, pues eso estaba lógicamente en complicidad con otras monjas del convento que de alguna manera pues sirvieron para acrecentar esta realidad de que la monja estaba muerta, no era la única, te la ponen como personaje, digamos, importante, ¿no? Pero detrás de ella había un grupo de 2 o 3 monjas más que eran las que van a dar, de alguna manera, ese toque de alarma de que ha fallecido, son las que se van a encargar de retirar el maniquí perfectamente vestido con los trajes de la monja, que lo van a meter en el ataúd, y como en esa época pues no sabían los ataúdes ni nada de esto, pues ahí estaba la monja y era un maniquí hecho por ella misma y con las cómplices para dedicarse a la otra vida, ¿no? Esa vida en favor de la lujuria y de lo contrario, lo que es el cristianismo, que ella de alguna manera otorgó abrazar en un momento determinado. Y luego el Papa Juan XII, pues tampoco me ha llamado mucho la atención, porque de todos es sabido, la historia está marcada de ello, que todos los papas han tenido bacanales de algún tipo, y los que no eran tanto papas, que eran mucho menos. Exactamente. Por eso me he ido por estos personajes extravagantes, porque a veces pues creemos que la extravagancia solamente forma parte de la sociedad civil, de los hippies, de los punky, de este tipo de personas que visten de una manera estrafalaria, y sin embargo también la extravagancia no solamente se desarrolla en el ámbito de la ropa, sino también en el ámbito personal, en el ámbito de la lujuria, en este caso por aquello de ser un personaje con hábito y llegar a estos extremos, ¿no? Como pudieron ser también tan extravagantes esas monjas de Corella, que en su día también contábamos aquí la historia de las mismas, o otras muchas religiosas que se dedicaron a estos menesteres, ¿no? Pero esta realidad de la naturaleza. 3 historias pintorescas o extravagantes, como tú bien has dicho, que bueno, quitando la última, que es un poquitín más repulsiva, las demás son cuando menos curiosas. Aunque la última también es curiosa, ya te digo que yo desconocía totalmente cómo la has denominado, el limpiaculo real, ¿no? Sí, limpiaculos reales, los limpiaculos reales, así se les denominaba, y aquí en España teníamos exactamente igual también. Los reyes también tenían sus limpiaculos reales, estas personas que se dedicaban a... Esto viene en los libros de historia, pues yo no recuerdo haberlo estudiado en ningún momento. Hombre, estos detalles tan minuciosos, lógicamente no te lo van a contar. Es como ciertas partes de la historia de la Inquisición o de la historia de América que no te van a contar, ¿no? Y luego has dicho, ahí muy suavemente, muy civilinamente, le has dejado caer. Claro, no existía papel, a lo mejor la mano tenía mucho que ver si era suave o era áspera, ¿no? Al tacto. Claro, lógicamente, porque ahí también ese contacto equivalía también no solamente al hecho de hacer ese servicio, sino quién te dice a ti, que también detrás de todo eso, pues había quizás otro tipo de contactos. Sí, ya, como dicen por allí, una cosa lleva a la otra y al final terminan todos liados. Claro. Fermín, un placer como siempre tenerte en el programa. Muchas gracias por tu participación. La semana que viene volvemos con otro tema interesante. Así será, y nada, decir a los oyentes que este último caso, el de los limpiaculos, también hay que meterle al mundo del misterio una chispa de humor, porque también es necesaria. Como debe ser, Fermín. Muchas gracias. Venga, hasta luego, un abrazo para todos. Secreto. La música es tan única y lo que logra en nosotros es tan inexplicable que raro es pensar en ella como simples ondas de sonido. Todos alguna vez hemos sentido cómo detrás de aquellas obras que nos sensibilizan hasta la última célula de nuestro cuerpo pareciera haber magia. Que la música y las historias que la rodean tengan una cierta cuota de sobrenaturalidad es, de hecho, una de las creencias más difundidas y transversales en diversas culturas a lo largo y alto de la historia. Desde los seres divinos que inspiraban la creación musical hasta los supuestos pactos siniestros que dan talento sobrehumano a los músicos dispuestos a venderle su alma al mismísimo diablo, los relatos que hablan de la intervención de fuerzas diestras y siniestras son incontables. Dentro de este marco de relatos y creencias populares, las maldiciones son quizás las más extendidas, y aunque probablemente nada de esto se ajuste a la realidad, ¿quién es el primero, por ejemplo, en componer la maldita Novena Sinfonía? Buenas noches, Carlos. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Buenas noches, querido amigo Juan Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Un placer. ¿Cómo vamos? Un placer estar aquí con vosotros otra vez. Y nada, bien, he preparado, mejor dicho, un espacio interesante, divertido, curioso, de maldiciones y misterios en la música clásica.
Pues no sé por dónde podríamos empezar. Yo recuerdo que había una maldición sobre la novena sinfonía, pero tú empiezas por donde creas conveniente. Sí, hablaré de la novena sinfonía, bueno, la maldición de la novena sinfonía de Beethoven, pero vamos a empezar, Juan Carlos, por de manera cronológica, ¿no? Desde el principio y llegamos hasta el siglo XX. Pues mira, entre las tradiciones ocultistas, Juan Carlos, desde el medievo, se tenía la certeza de que en tiempos antiguos, en tiempos remotos, ¿no? La humanidad conocía secretos mágicos acerca de las propiedades de la música. Y de esta manera, según el árabe Masudi y el norteamericano Edgar Cayce, fueron construidas las pirámides, fíjate tú, ¿no? Y cómo los druidas ingleses consiguieron colocar esas enormes piedras en lugares sagrados como Stonehenge. Hay una teósofa muy conocida, que es Madame Blavatsky, que me imagino, Juan Carlos, que te sonará. Sí. Claro, llegó a afirmar, retomando los saberes herméticos, que se puede emitir un sonido de tal naturaleza que levante en el aire la pirámide de Keops. Fíjate, ¿no? Para esta señora el poder... Carlos, había una teoría que decían que las pirámides, estas grandes pirámides de las que tú estás hablando, eran una especie de caja de resonancia. También, sí, porque está lleno de cámaras en su interior. También. Bueno, en teorías en torno a las pirámides hay tantas, pero vamos, una de ellas, desde luego que sí, que es esta, ¿no? Entonces, vamos a ver, ese tipo, digamos, de estrafalarias afirmaciones, tanto de los antiguos como de esta señora, que ahora están recuperadas, pues fueron aceptadas comúnmente en la antigüedad. O sea, que fue una cosa que entonces realmente se creía, ¿no? Tanto lo de Blavatsky como lo del árabe Masudi, el norteamericano Edgar Cayce, bueno, en fin, creencias, ¿no? Entonces, es conocida la importancia que los hindúes dieron al sonido Om, que muchas veces se pronuncia como origen y final de todas las cosas. Ellos lo suelen utilizar, un sonido que suelen utilizar para trabajar sus meditaciones, ¿no? Seguidores del yoga y de las prácticas espirituales nacidas en la India, Juan Carlos, utilizan la vibración como método de armonización interior y de sanación, que es lo que te acabo de comentar, ¿no? Pero también nuestra propia tradición acoge referencias de este tipo, Juan Carlos. Y luego ya pasaríamos a la Biblia, a nuestra Biblia. En la Biblia se cita un escalofriante caso de la música cuando Josué describe la destrucción de las murallas de Jericó, que me imagino que recordarás ese pasaje, ¿no? Que dice textualmente: y al séptimo día tomen los sacerdotes 7 trompetas de las que sirven para el jubileo y vayan delante del arca del testamento. Y en esta forma daréis 7 vueltas a la ciudad, tocando los sacerdotes sus trompetas. Y cuando se oigan sus sonidos más continuados y después los más cortos, e hiriere vuestros oídos, todo el pueblo, todo el mundo gritará con una grandísima algazara, y caerán hasta los cimientos del muro de la ciudad por todas partes, y cada uno entrará por la que tuviere delante. En fin, bueno, son apuntes un poco de la importancia, de la incidencia, de la presencia de la música en este tema de maldiciones y misterios en la música clásica. Y curiosamente, muy antiguos, ¿no? Y curiosamente ese pasaje que has leído menciona 3 veces el 7. Fíjate, pues mira, pues encima tiene un significado numerológico. Luego también, mira, Juan Carlos, de la época en el medievo, hay un concepto tan gracioso como curioso, que es el diablo sin música. El diablo sin música, claro, estamos hablando del medievo, una época, digamos, pues llena de superstición, la iglesia tenía mucho poder, había mucho miedo, mucha incultura, fue una época bastante oscura, ¿no?, en nuestra historia de Occidente, sobre todo. Entonces, el diablo sin música, Juan Carlos, era simplemente un intervalo, un tritono, 3 tonos, que era fa natural, si natural. Pero claro, para el oído del músico de aquella época, pues era un intervalo muy raro, un intervalo muy extraño. Es un intervalo en concreto, fa, sol, la, si, un intervalo de cuarta aumentada. Entonces, para ellos les parecía que el diablo estaba en la música porque aquel intervalo les sonaba raro. Entonces, fíjate, ¿no?, cómo son las cosas en la historia. Y luego vamos a pasar a hablar ahora, efectivamente, Juan Carlos, al tema de la maldición de la novena de Beethoven. Vamos a ver, es curioso, es verdaderamente curioso y no se puede decir que es una coincidencia, porque Beethoven no consiguió terminar la 10ª sinfonía,
Y a partir de ahí se creó como una especie de maldición de que muchos compositores, que a partir de la novena, pues se morían o no conseguían terminarla, ¿no? Entonces hubo compositores que quisieron un poco bordear esta mala suerte, ¿no? Como Mahler, como Gustav Mahler, y entonces compuso la octava sinfonía. Luego intentó engañar a la maldición escribiendo una obra que se llama La canción de la tierra, que supuestamente sería su novena sinfonía, pero no le sirvió de nada porque cuando quiso hacer la décima no pudo acabarla. Pero vamos, es que tampoco pudieron acabarla compositores como Schnittke, como Ralph Vaughan Williams, como Anton Bruckner o como Antonín Dvořák. Schubert creo que tampoco la terminó, ¿no? ¿Quién? Schubert. Schubert, pues la verdad es que, bueno, Schubert tiene la inacabada, efectivamente la inacabada, pero es que Glazunov empieza la novena y por miedo, tú fíjate, Glazunov empieza la novena sinfonía y por miedo a esta maldición la deja incompleta y gracias a eso, como consecuencia de ello, vivió 26 años más en su vida. Claro, la gente dice, bueno, gracias a que no terminó la novena sinfonía, pues no se murió justo después. Y gracias a que hizo caso a esa maldición de la novena de Beethoven, pues vivió 26 años más. Bueno, Juan Carlos, sea verdad o no, no deja de ser una cosa muy curiosa. Pero Carlos, de la música clásica, el número 9 es un número maldito. Sí, claro, procede, claro, del tema de Beethoven, ¿no? Claro, y entonces, curiosamente, sí. dentro de los clásicos del rock, el número maldito es el 27, que si tú le sumas, también es un 9. Sí, y además que con 27 años, si no he leído mal y me he informado mal, ha habido grandes músicos de ese estilo que han fallecido. Por eso te lo digo, que lo consideran también un número maldito. Exactamente. Bueno, luego pasaríamos, Juan Carlos, a comentar el tema del archiconocido violinista Niccolò Paganini. A ver, Niccolò Paganini, conocido como el violinista del diablo, pues fue un violinista italiano del siglo XIX que tocaba tan bien, tenía una técnica tan absolutamente increíble que la gente pues rumoreaba que había hecho un pacto con el diablo y se había vendido su alma al diablo para poder tocar de una manera que en aquella época pues era una cosa desconocida y absolutamente fuera de madre, ¿no? Descomunal. Bueno, a ver, no hizo ningún pacto con el diablo, simplemente es que fue un niño que estuvo obligado por su padre a estudiar desde muy pequeñito, muchísimas horas, y de manera muy personal y retorcida, vamos a hacerlo así, pues desarrolló una técnica que en aquella época pues era absolutamente sorprendente. Y su obra más conocida son los 24 Caprichos Opus 1, que hasta el día de hoy es una obra que sorprende, ¿no? Por su técnica. Pero vamos, que... mira, te puedo comentar una cosa, Juan Carlos. En aquella época, cuando Niccolò Paganini, llegó a perder un Stradivarius, un violín muy bueno, no sé si era un Stradivarius o un Guarneri, en una apuesta de cartas, cuando Niccolò Paganini tocaba, las mujeres que estaban en la primera fila se hablaba de que tenían sopores, de que tenían desmayos, de que aquello era una especie de espectáculo increíble, en el cual la gente se quedaba tan sorprendida que entraba como una especie como de catarsis, ¿no? Una especie como de desmayos por ver tocar de una manera tan increíble a Niccolò Paganini. Bueno, es que Paganini... son anécdotas de la historia de la música. Paganini, si no recuerdo mal, debía de tener una especie de síndrome o de enfermedad o algo que le alargaba inusualmente los miembros, o sea, los dedos. Sí, tenía una mano verdaderamente increíble que decían que llegaba a abarcar 2 octavas. Eso es una verdadera barbaridad. Es una barbaridad. No se puede abarcar una décima. 2 octavas es una barbaridad. Pero es que también, por lo visto, Niccolò Paganini tenía que tomar, por una enfermedad que tenía, creo que tomaba mercurio. Entonces, eso le deformó un poco la cara. Luego era un hombre con una nariz aguileña, era muy alto, encorvado, o sea que tenía unas pintas un poco de Slenderman, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y claro, todo eso relacionado a su vez con su técnica, con las habladurías y ese misterio de que se había vendido el alma al diablo, etcétera, ¿no? Pues crearon de él un personaje pues que fue, pues digamos, muy cinematográfico para aquella época, ¿no? Creo que se llamaba el síndrome de Marfan o algo así. Pues la verdad es que no lo sé, pero claro, en aquella época, a ver, la medicina no era la de ahora y se cometían pues verdaderas, tropelías y atropellos con esto de los medicamentos y de las curas, ¿no?
Entonces, pues bueno, a saber también qué estaba haciendo consigo mismo, cómo se estaba medicando. Y bueno, pues el físico, lo que sí se sabe es que el físico de Niccolò Paganini, se ve en cuadros, se ve en pinturas, pues era... Era un poco lastimero, sí. Sí, a mí me recuerda a la figura de Nosferatu, ¿no? O sea, un poco así, con las manos, los dedos muy largos, una nariz muy aguileña, y una mirada así, ¿no? Con unos ojos como hundidos. Pues podría ser un poco el perfil de la figura de Niccolò Paganini, ¿no? Y luego, mira, vamos a hablar también, Juan Carlos, del misterio de Scriabin. Scriabin fue un compositor ruso que nació en 1872 y murió en 1915. Y bueno, es un compositor enigmático y cargado de simbolismo. Porque mira, Scriabin, Juan Carlos, está vinculado a la teosofía y al ocultismo. Fue un místico panteísta y sinestésico, que esto quiere decir que es que él veía colores en las notas musicales. Sí, que oías sonidos y veías colores, ¿no? O al revés también puede pasar. Exactamente, lo mismo le pasaba a Olivier Messiaen, un compositor francés del siglo XX. Entonces, su música, Juan Carlos, ha sido calificada de misteriosa, de esotérica, de extática, de enigmática, y tú fíjate, Juan Carlos, también de mórbida, incluso de erótica. O sea, es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Entonces, vamos a ver, entramos en materia. Con el cambio de siglo, Scriabin empezó a interesarse por Nietzsche, empezó a leer mucho a Nietzsche, y de ahí desembocó y volvemos a nombrar a Madame Blavatsky, que le ayudó en su búsqueda de lo absoluto, ¿no? Entonces, tú fíjate, mira, Scriabin decía, la sustancia del mundo es amor y deseo. El instante último será diferenciación absoluta y unidad absoluta, el éxtasis. El éxtasis es una cima. En tanto que pensar, el éxtasis es síntesis absoluta. En tanto que sentir, el éxtasis es placer infinito. Y bajo esta forma espacial del éxtasis es manifestación extrema y a la vez destrucción. Entonces mira, Juan Carlos, dejará escrito en sus cuadernos que se van llenando de imágenes herméticas y megalomaníacas, es decir, que era un hombre mucho más que un compositor, ¿no? Entonces él decía, yo soy Dios, soy el florecimiento, la bienaventuranza, soy la pasión que todo lo consume, que lo abarca todo, soy el fuego que envuelve el universo, reduciéndolo al caos. Mira, de Scriabin podemos nombrar dos obras muy conocidas, muy conocidas, que es el poema del éxtasis, del cual es muy conocido por el acorde místico con el que empieza la obra, y luego Prometeo, el poema del fuego. Que Prometeo, Juan Carlos, respondía a un programa complejo que acababa con el nacimiento del mundo en medio de una gran danza cósmica de los átomos. O sea, tú fíjate, Juan Carlos, qué planteamiento musical, ¿no?, tenía este hombre. O sea, qué visiones, qué proyecciones mentales, ¿no? Prometeo había sido un intento de sintetizar música y color, y de ahí lo de que era un compositor sinestésico, ¿no? Pero eso era solo el principio, Juan Carlos. Scriabin proyectaba una gran obra magna, definitiva, cataclísmica, que habría de significar la aniquilación de todo el universo y daría lugar a un resurgimiento de hombres y mujeres como puros espíritus astrales. Esto está relacionado con la filosofía espírita, ¿no? Sí, sí. Despojados de todas las limitaciones del cuerpo. La obra, que sería una síntesis de todas las artes y destinada a ser apreciada por todos los sentidos, se representaría en la India, fíjate, Juan Carlos, al pie del Himalaya, y se titularía Mysterium. Yo no moriré, dijo Scriabin, me ahogaré de éxtasis después del Mysterium. Fíjate, ¿no? O sea, qué concepción, qué misterio en torno a la figura de Scriabin y a su percepción y a su concepción de la música. Y luego simplemente un apunte, Juan Carlos. Scriabin murió, el 27 de abril de 1915, a causa de una septicemia provocada por la picadura mal curada de un insecto en el labio. Tú fíjate qué muerte más tonta para un hombre que realmente tenía una visión tan compleja, tan grande de la música, ¿no? Debo reconocerte, Carlos, que no había oído hablar mucho de este buen señor y ahora me ha picado la curiosidad, y en cuanto acabemos el programa buscaré información sobre él. Eso es bueno, que te pique la curiosidad y no que te pique un insecto. Bueno, aunque en esta época creo que estamos un poquitín más no sé, científicamente más avanzados. Claro que sí. Bueno, pues esto es un poco la aportación de hoy, Juan Carlos. Es un tema muy interesante, apasionante, lo de los misterios y las maldiciones en la música, porque te puedes dar cuenta de que abarca todos los periodos, todas las épocas. O sea, en cualquier época, en cualquier siglo, tiene su misterio, tiene su maldición.
y es muy curioso, la verdad, investigar este claro, y ahí está. Y aquellos que tengan curiosidad, yo investigaría sobre los grandes genios, como hemos hablado de Mozart y de Paganini, y de Beethoven. O sea, de los tres grandes genios que fueron personajes muy enigmáticos, rodeados de luces y sombras en toda su vida. Exactamente. Claro son también, buenos... Dime. Sí, también hay que entender, Juan Carlos, que claro, vamos a ver, los relatos, las biografías, la percepción que tenemos de aquella época, a ver, no estaba tan documentada evidentemente como la nuestra. Hoy en día la vida de cualquier persona viva, cuando tiene un biógrafo detrás o que acaba de morir, una persona del siglo XX, realmente en su vida, por lo general, está todo muy claro porque hay muchísima información en torno a la vida de una persona gracias a la tecnología, ¿no? Pensemos que en aquella época lo que había era rumores, las biografías están medio escritas de rumores, de cartas, de dichos de la gente. Entonces, claro, da pie, da lugar, da hueco, da espacio a que haya, digamos, todo este misterio, porque son vidas relatadas de manera incompleta. Entonces ahí cabe perfectamente pues todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces no es, digamos, como una biografía totalmente cristalina y lúcida como puede ser una persona del siglo XX-XXI, que está todo relatado y todo documentado, y hay archivos gráficos y fonográficos y videográficos, etcétera, ¿no? Entonces, lo bonito de aquella época, o de los siglos anteriores a nuestra tecnología, es que realmente hay huecos y espacio para todo este tipo de misterio, ¿no? Que bueno, que hoy en día, lo que es el tritono, pues es una cosa normal y corriente que estudia todo alumno de armonía, pero que la Edad Media, pues oye, era una cosa misteriosa, ¿no? Imagínate tú en un monasterio en el siglo XI o siglo XII, cuando tocaran este intervalo, lo que podía significar para una persona de aquella época, ¿no? Y una cosa muy importante, Carlos, que no tiene que ver con el tema, seguramente, la música clásica en los niños pequeños, en los bebés. La aportación de esa música clásica mientras los bebés duermen placenteramente es una aportación a su armonía física y molecular tremenda. No lo digo yo, lo dicen los grandes expertos que han estudiado esto. No sé si estás de acuerdo. Sí, hombre, totalmente, claro, porque la música clásica ayuda a la formación del cerebro del bebé. Es decir, el cerebro del bebé se forma a través de millones de conexiones neuronales que se están haciendo a alta velocidad cuando uno es pequeño. Entonces, si lo que recibe el cerebro va en esa línea, enriquece esas conexiones neuronales, el niño se desarrolla de una manera rica y digamos, de una manera rápida, de una manera nutrida. Y la música contribuye mucho a ello. Por eso es tan importante que los niños pequeños, los bebés y los niños pequeños escuchen música clásica, porque ayuda a esa formación cerebral. Incluso durante el embarazo. No, por supuesto, es que el niño dentro del cuerpo de la madre escucha música, escucha las conversaciones, percibe las vibraciones de la madre. Por eso también, claro, el bebé percibe lo bueno y lo malo. Por eso, por ejemplo, entre otras cosas, las madres no deben fumar. Por ejemplo, las madres deben acariciarse en la tripa y decirle cosas bonitas al bebé, aunque el bebé no entienda el lenguaje todavía, pero percibe las vibraciones positivas de lo bonito que les estamos diciendo. Sí. Y eso, la música también es eso. Que percibe el tono de la madre cuando le acaricia. Exactamente, ¿no? pero Juan Carlos, como los animales, a ver, yo a mis gatos les digo cosas bonitas, pero no están entendiendo textualmente qué les estoy diciendo, pero sí están percibiendo el tono y la vibración con la cual yo les estoy diciendo algo bonito, y eso les agrada, es bueno para ellos. Lo mismo un bebé, tanto no nacido como recién nacido. Pues si te parece, lo vamos a dejar aquí. Para la semana que viene bien, Juan Carlos, traemos otro tema interesante como el de. Muchas gracias por todo, Carlos. Un fuerte abrazo. Claro que sí, un abrazo, querido amigo. Secreto. Una filia es una atracción habitualmente exagerada a determinadas realidades o situaciones. Una parafilia es un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente predominante de placer no se encuentra en la cópula, sino en alguna otra cosa o actividad que lo acompaña. Suelen, aunque no necesariamente, suceder principalmente porque la persona que la practica ya ha tenido una cantidad muy elevada de placer sexual. En ocasiones se habla de perversión cuando se trata de conductas depravadas o corruptas. Buenas noches, Adrián, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues aquí esta semana deseando de realizar esta sección
porque la audiencia bien sabe que soy un apasionado del mundo de los relatos, de terror, de misterio, de intriga, suspense, pero también esta afición, por supuesto, se la debo a uno de esos personajes que han hecho historia en nuestro país y que recientemente, la pasada semana, pues nos abandonó, ¿no? No es otro que Chicho Ibáñez Serrador, Narciso Ibáñez Serrador, el cual nos ha dejado todo un legado, un personaje muy atrevido para su época, que innovó en la televisión de nuestro país con sus míticas historias para no dormir, mis terrores favoritos, ¿no? Aquellas introducciones que realizaba de películas de terror, el mítico 1, 2, 3, respondo otra vez, hablemos de sexo, el semáforo, Waku Waku, hablemos de sexo a principios de los 90, para que tengamos conciencia de los tabúes que había en nuestro país. Bueno, pues Chicho se atrevió a realizar un programa de este tipo, ¿no? Y quería resaltar su figura para todos aquellos que, supongo que serán muy pocos, que no conozcan el legado y la historia de Chicho Ibáñez Serrador, para que se metan de lleno y descubran, por ejemplo, esas historias para no dormir, que es lo que yo resalto, porque fue un introductor, ¿no?, en nuestro país del misterio, sin ninguna duda, y esos relatos, esas historias, esas adaptaciones teatrales que hacía en televisión española de relatos de Edgar Allan Poe, ¿no?, de Bradbury, de grandes autores que él llevó a la pequeña pantalla tan maravillosamente, y que a día de hoy podemos disfrutarla, ¿no?, a través de la web. Y nada, quería hacer un homenaje, y cómo no, le iba a hacer un homenaje escribiendo un relato al más puro estilo Chicho, ¿no? Esa dosis de humor que él siempre, con la que él siempre comenzaba, ¿no?, sus presentaciones, y después él te daba ese giro brusco de terror, que parece que esa combinación es más terrorífica aún. Hoy presentamos un relato bastante interesante, bajo mi punto de vista, porque puede que le saquemos una sonrisa a los oyentes, Juan Carlos, que al fin de cuentas es lo que tenemos que hacer, dejar a los oyentes con una sonrisa, pero el final tiene un cambio drástico, tiene un pequeño cambio que seguramente los oyentes queden un poco impactados. Vamos a escuchar, si te parece, el relato Una atracción inusual. Pues vaya por delante este pequeño homenaje que hacemos conjuntamente en este pequeño espacio, el lado oculto y el universo secreto. Y vamos a escuchar el relato, Adrián. Era una persona completamente normal. Así se describía y así lo veían los demás. Soltero y con 30 años recién cumplidos, pasaba largas horas en su apartamento, al cual se trasladó hacía tan solo unos meses, puesto que en casa de sus padres se sentía como un niño pequeño. En aquella modesta vivienda se sentía liberado, sin tener que rendir cuentas a nadie sobre dónde iba o de dónde venía. Aún estaba organizándose con sus pertenencias. Aquella tarde en concreto, tras salir del trabajo, llegó y terminó de colocar unas estanterías en el salón, donde depositaría su colección de películas de terror, sus favoritas: Viernes 13, Scream, Halloween, La Matanza de Texas, entre otros títulos de género erótico que también disfrutaba, como no, en su más absoluta intimidad. Y entre estanterías se encaprichó en poner unos focos que iluminaran su gran colección. Nada necesario, pero a él le gustaba, simplemente. Así que se puso manos a la obra, pero no se percató de la peligrosidad que suele tener la manipulación de cables con corriente eléctrica. Una vez colocado el foco, cogió el cable y lo enchufó en la pared, pero un mal contacto hizo que una fuerte descarga eléctrica recorriera parte de su brazo. Inmediatamente soltó el cable, pero si creen que nuestro protagonista sufrió y se lamentó de no tener más cuidado con el manejo de la electricidad, se equivocan. Algo sobresaltado, comprobó que aquella descarga eléctrica le produjo en su cuerpo una sensación diferente, especial. Podríamos decir que, en pleno estado de shock, tuvo una inesperada sensación de placer. Aquello no pareció asustarle ni incomodarle. De hecho, tuvo una extraña erección. Y unos segundos después, nuestro protagonista llegó a un éxtasis sexual nunca antes experimentado. ¿Qué le había pasado? Ni él mismo lo entendía.
El caso es que cesó su trabajo y se dio una buena y placentera ducha. El agua corría y se arremolinaba en el desagüe, y él, pensativo, no paraba de darle vueltas a la absurda situación vivida momentos antes. Y como no, una vez seco y vestido con su pijama favorito, se sentó en el pequeño sofá y comenzó a indagar por la web sobre personas que sintieran atracción sexual por la electricidad. Sí, es lo que a él le ocurrió, y a lo que seguía dándole vueltas a la cabeza sin saber por qué. Pero tras unos minutos de búsqueda, sintió un ligero alivio al comprobar que existían personas con esa parafílica atracción. En aquellos vídeos bizarros, contempló cómo diversas personas utilizaban artilugios eléctricos para producirse descargas a sí mismos. Y lo cierto es que se encendió bastante pronto. Quiso llevar a la práctica aquel extraño ritual y lo hizo mimetizando punto por punto aquellas prácticas observadas en aquellos vídeos. Se colocó en una posición la cual no sería conveniente entrar en demasiados detalles sobre su descripción. Derivó unos cables de la toma de corriente situada junto a la mesita de noche y poco a poco iba acercándoselos a distintas partes de su cuerpo. El dolor se convertía en placer y el peligro en un riesgo asumible, aunque su pervertidamente le iba pidiendo cada vez más. Estaba excitado a tal nivel que decidió culminar la velada por todo lo alto, pero no se debe subestimar el destino. Aquello simplemente se le fue de las manos, nunca mejor dicho. El cableado produjo una descarga electrizante imposible de parar, y nuestro protagonista ya no controlaba la situación. De hecho, la situación lo controlaba a él. Pasados unos días, la policía logró forzar la cerradura de su vivienda. Llevaba varios días sin atender las llamadas de sus padres, hermanos y amigos. Nadie atendía al timbre, así que, tras la denuncia de los familiares, accedieron al domicilio y se encontraron un escenario dantesco. El joven estaba boca abajo, recostado en su cama, por lo menos lo que quedaba de él. Su cuerpo, totalmente carbonizado, llenó de espanto a todos en cuanto allí se congregaron. Nadie jamás comprendería por qué realizó aquello. ¿Un suicidio? ¿Qué pasaría por su cabeza? Ninguno lo sabía, y quizás no lo sabrían jamás. Y mejor así, ya que sería bastante inapropiado el saber que probablemente murió de placer. Bueno, Adrián, yo creo que le has dado un toque al relato como era Chicho, ¿no? En sí. Sí, más humor que terror, porque el terror, aunque sean algunas líneas, yo creo que le da un giro por completo a la historia, ¿no? Este joven, pues, acabó achicharrado, como decimos por aquí, y la filia, ¿no? Esa filia que él padecía o que descubrió, como es la electrofilia o la electrocufilia, ¿no? La atracción sexual por la electricidad y las descargas eléctricas. Ya hablábamos la semana pasada sobre bebedores de sangre y surgió el término hematofilia, ¿no? Que es una filia extraña que consiste en la atracción por la sangre humana, ingerirla o juguetear con ella simplemente. Así que, como lo prometido es deuda, ampliamos el campo de las filias extrañas porque hay cada atracción rara hacia cosas o acciones que rozan lo ridículo en la mayoría de ocasiones. Aquí tendríamos que distinguir entre filia y parafilia, ¿no? Ya que la primera, filia, nos indica un gusto por algo en concreto, una atracción que puede provocar cierto placer emocional o mental, pero si la atracción en este caso es sexual, o sea, que provoca cierta excitación, aquí hablamos de una parafilia. ¿Y qué te parece si las primeras filias que vamos a comentar van muy de lleno con todos estos temas que tratamos en muchas ocasiones aquí en nuestros relatos y también en el mundo del misterio, ¿no? Comenzamos por una que seguramente los oyentes la van a escuchar más de una ocasión, como es la necrofilia, ¿no? Esa atracción hacia los muertos. Y tenemos algunos casos interesantes porque podríamos citar decenas de ellos, como el caso del radiólogo Karl Tanzer, que en 1931, recordemos, llegó a exhumar el cadáver de una de sus pacientes, de la cual se había enamorado, ¿no? Y con la cual
quería seguir manteniendo relaciones sexuales, por supuesto, aunque no estuviera viva. O qué decir de Manuel Delgado Villegas, el arropiero, nuestro serial killer español que tras asesinar a una anciana violó su cuerpo durante varias noches. Esto ocurrió aquí en nuestro país, pero me gustaría detallar brevemente el caso del estadounidense Kenneth Douglas, que salió a la luz en el año 2014. Esta persona, Douglas, confiesa que cuando era empleado en una morgue en Ohio, pues había mantenido relaciones sexuales con 3 cadáveres femeninos, los de Charlene Chaplin, Avril Hicks y Karen Rank. Cuando las autoridades le preguntan por el número de cuerpos de los que había abusado, él simplemente contestó que podría haber sido un centenar. Él trabajó en una morgue durante 16 años, hasta el año 1992. Aquí tenemos un caso de personas que trabajan, porque esto es una filia, Juan Carlos, que yo pienso que hasta que no te ves en la situación, una filia muy rara, una parafilia en este caso, que hasta que no te ves en la situación, tú no sabes si realmente te pueden atraer, ¿no? Y personas que trabajan en hospitales, en las morgues, son personas que tienen constante contacto con la muerte y quizás muchas de estas personas se sientan atraídas, ¿no? Por tocar, por saborear ese cuerpo, porque los actos de necrofilia comprenden no solamente el acto sexual. Aquí entran varios términos, como es la excitación sexual por solamente ver el cuerpo de la persona fallecida, la atracción hacia los objetos y los lugares relacionados con la muerte, como los féretros, cementerios, incluso algunas flores, ¿no? Las ansias de tocar, de oler y de sentir algo putrefacto y los eventos de desmembramiento de un cadáver. Todo esto engloba la necrofilia, no solamente el acto de acostarte, de realizar el acto sexual con un cadáver, sino que todos estos términos se engloban dentro de la necrofilia. Por su parte también está la necroclesis, que es la atracción por realizar el acto sexual con un cadáver femenino. O sea, aquí especifica, ¿no? Seguimos con algunas filias relacionadas, siempre con el mundo del misterio, de lo lúgubre, de lo oscuro, muy de Edgar Allan Poe, ¿no? Acrotomofilia, atracción por los miembros amputados. O sea, hay personas, Juan Carlos, que se excitan sexualmente con un miembro amputado. Yo no sé si aquí ya entra dentro de esta categoría personas con un miembro amputado, que le falte una pierna, que le falte un brazo, que le falte alguna parte de su cuerpo, o con el miembro en sí. No lo sé, pero llama bastante la atención cómo es el mundo en el que vivimos, que existen, que como decimos, el libro de los gustos está en blanco, y aquí estamos dando prueba de ello porque existen personas que realmente sus gustos son de lo más grotesco y más rocambolesco que puede existir, ¿no? Tafefilia. Esto muy en contraposición de aquella novela de Edgar Allan Poe, El entierro prematuro, porque la tafefilia nos dice que es la atracción sexual por ser enterrado vivo. O sea, una persona que sienta atracción por ser enterrado vivo, aunque esto me genera ciertas dudas y sinceramente no sé, ¿no? Una persona, pongamos por ejemplo, que sí que sienta atracción por esa fantasía de ser enterrado vivo, pero no sabemos si algo simulado, venga, enterradme vivo, pero a mí me sacáis dentro de 5 horas o de 6 horas y yo disfruto ese rato. O que realmente esa persona fantasee con que la entierren viva. No sabemos si realmente el verdadero placer radica en que verdaderamente sea enterrada viva y se muera del gusto, ¿no? Como ya dijimos en un programa del lado oculto dedicado a estos temas, pero bueno, llama la atención esta atracción, ¿no? Espectrofilia. No sé si te suena de algo, yo creo que se intuye algo, ¿no? Pero es la atracción sexual por mantener contacto con un fantasma. O sea, una persona que tenga las capacidades desarrolladas para ver a estas personas, pues, y que sienta al mismo tiempo esta parafilia extraña, pues puede realmente sentir un gusto extremo y sentirse excitada o excitado por mantener contacto. Recordamos la película El Ente, aquella película de 1982, en la que la protagonista no disfrutaba de esas violaciones fantasmales, pero en este caso las personas que padezcan espectrofilia, pues disfrutarían bastante, ¿no? Y aquí ya por último, en el campo de las filias, ahora continuamos con otros temas, nictofilia, atracción a la oscuridad.
¿Cuántas personas? Mira, yo soy una persona que a mí me encanta la oscuridad, pero no llego hasta ese punto, Juan Carlos. No me genera ningún placer sexual. En este caso me relaja, me inspira, incluso para escribir relatos o preparar programas para seleccionar músicas y demás. La oscuridad en este sentido te relaja, te crea un ambiente diferente, pero bueno, tanto como una atracción sexual a la oscuridad, yo precisamente no llego, ¿no? Y tenemos también la monumentofilia. Bueno, todos los oyentes de Mundo Insólito y del Universo Secreto, que son grandes amantes de la historia, de los monumentos, ¿no? De tantos lugares que existen con historia, pues la monumentofilia es la atracción sexual por estatuas o maniquíes desnudos. Aquí este término proviene de Pigmalión, que era un personaje de la antigua Grecia, el cual se enamoró de una estatua de su propia creación. O sea, hay personas, compañeros, que sienten verdadero placer, excitación, al contemplar un tipo de estatua o de maniquí que le atraiga físicamente. Pero aquí ya entramos dentro del mismo campo, pero aquí vamos con casos reales, casos de personas. Aquí hasta ahora hemos descrito las filias, pero ahora pasamos a lo práctico, a las personas que practican este tipo de cosas, y os aseguro que nos vamos a sorprender. La pica. La pica es una enfermedad que sufren las personas que comen cosas que no poseen ningún valor alimenticio. Hasta aquí bien. Aquí tenemos el caso de Tempest. Ella es una chica de Florida y su adicción es comer detergente y jabón. Ojo, esta chica puede comer detergente unas 7 veces al día, por no mencionar el jabón que ingiere en su placentera ducha diaria, ¿no? Una de las cosas que más pueden chocar de esta chica es que sea estudiante de enfermería. O sea, ella conoce o debe de conocer esos riesgos que para su organismo supone la ingesta de detergente y de jabón, ¿no? Pero ella siente una adicción, no sabemos si sexual o no, pero lo que sí sabemos es que es adicta a comer detergente y jabón, ¿no? Todos sabemos la peligrosidad que esto implica. Recientemente se divulgaron algunos virales que realizaban entre jóvenes, los cuales constaban de diversos retos, ¿no? Uno de ellos era consumir una pastilla típica del lavavajillas, y muchos jóvenes pues los realizaron por las redes sociales, por YouTube y demás, en retos virales que, por supuesto, son auténticas locuras y que nos dan un ejemplo de la sociedad y los tiempos en lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Tenemos el caso de Haley, que su obsesión es arrancarse el pelo y comerse el folículo piloso, o sea, esa bolita blanca pequeñita que queda al final del vello cuando se arranca. Esta chica lleva arrancándose el pelo desde hace aproximadamente unos 8 o 9 años, aunque con el añadido de comerse esta puntita, este folículo, ¿no?, que tiene al final. Algunas veces dice que se pasa, Juan Carlos, 2 o 3 horas al día encerrada en el baño practicando esta manía. Eso a ella le aparta del mundo exterior, siente necesidad de hacerlo. Ella sufre de tricotilomanía, que es el hábito o la manía de arrancarse los propios vellos del cuerpo, y es una manía que sufren unos 7 millones de estadounidenses. O sea, que no estamos hablando de casos aislados, sino que solamente en Estados Unidos 7 millones de personas tienen esta manía extraña, curiosa al mismo tiempo, que por supuesto entra dentro del campo de la pica, que son cosas que ingerimos pero que no tienen ningún valor energético, ¿no? También tenemos el caso de Josh y su adicción, su extraña adicción, es comer cristales. O sea, este chico disfruta cuando al comer copas de cristal, pues siente ese crujido mientras las muerde. En los últimos años dice que ha consumido más de 100 copas y 250 bombillas. Y por si la ingesta de cristal le pareciera poca cosa o poco peligrosa, pues también consume balas. Dice que unas 30 de una sola sentada, ¿eh? Su novia conoce su obsesión y los riesgos que entraña, ¿no? Pero a él le encanta. Por supuesto, dice que no tiene ninguna intención de dejarlo. Bueno, no sabemos, ¿no?, hasta qué punto le puede afectar el consumo de cristales en su organismo, que parece digno de un fakir, ¿no?, de feria antigua. Pero como vemos, hay personas que sí, que tienen este tipo de manías. Ya por último, Juan Carlos, tenemos el caso de Micaela, una chica argentina, que dice textualmente: el papel higiénico me quita el hambre.
me llena mucho más que la comida. A veces es un rollo o incluso 1,5. En 3 horas me puedo comer uno. Estas palabras son de ella, de Micaela, la protagonista de esta historia, y que sufre el síndrome de Pica. Como hemos comentado, una enfermedad que consume cosas, objetos, en este caso rollos de papel, que ni le benefician ni le producen ningún tipo de alimentación en su cuerpo, ¿no? Ella elige el papel higiénico, dice, porque es el más común y el que menos productos químicos tiene. Bueno, el de periódico tiene otro sabor, según nos comenta, porque tiene muchas letras y te queda un sabor amargo en la boca. Lo he probado, pero prefiero el papel normal, que no tiene sabor y me gusta masticar. Esta mujer pues explicó en un programa de televisión al que acudió para que le ayudaran. Bueno, que siente esta necesidad, ¿no? Que ella quiere resolver el problema, pero que su padre tuvo mucho que ver con esa adicción, ya que era alcohólico y violento. Ella se refugió en esta insólita manía. Pero bueno, como vemos, Juan Carlos, aquí no dejamos de sorprendernos cada semana con esta sección, con la de los otros compañeros, porque vivimos en un mundo insólito y que cada semana los oyentes nos acompañen para sobrecogerse y bueno, interesarse en tantos temas como aquí exponemos cada semana, compañero. Adrián, valga la broma por delante siempre y el buen humor que no nos falte. Claro que Hemos hecho esta pequeña sección en honor a un grande, a un personaje televisivo que enseñó mucho y nos construyó a muchos una forma de pensar y de ver las cosas diferentes. Un abrazo, hasta la semana que viene. Un abrazo, Adrián. Secreto. Buenas noches, Cristina, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Bien, con ganas de empezar. Ya sabes que llega el domingo y se pone una a las pilas. Pues vamos a empezar, si te parece bien, y hoy nos traes un tema, yo creo que algo distinto a los que hemos tratado en tu sección durante todos estos programas. Vas a hablar de las guerras y los misterios, ¿no? Sí, y los fenómenos paranormales, de lo que puede suceder en una batalla, y de hecho lo que se llega incluso a transmitir en forma de leyenda, y que, como vamos a ver en una serie de ejemplos que habréis visto 1000 veces, porque os dedicáis al misterio de alguna manera más profundamente que yo, bueno, pues ha llegado incluso a día de hoy y forma parte de nuestra historia presente. Y es que cualquier evento que pueda suponer un hecho traumático para el ser humano, tendemos, como colectivo, tendemos a mitificarlo. Porque una de las formas clásicas de convertir un suceso en un mito es la posibilidad de dotarlo de una vida más allá de la vida, a lo que es, en definitiva, regalar la inmortalidad a través de lo que sería la entrada en el mundo sobrenatural, en el mundo paranormal. Y con los fenómenos armados, con los conflictos bélicos, como te digo, no puede suceder de otra forma. Y lo tenemos en todas las culturas. Tenemos en distintas figuras fantasmales de guerreros que es más común que se aparezcan una vez que ya ha pasado un tiempo, o que incluso intenten comunicarse con otros guerreros o con personas de la época actual, o bueno, la época donde tenemos las referencias bibliográficas. A veces se dice que permaneciendo como si fuera una especie de impregnación en determinadas localizaciones geográficas donde tuvo lugar pues la desgraciada batalla. En definitiva, la guerra, cualquiera de sus manifestaciones, es una desgracia. Si hacemos un pequeño recorrido, un poco de historia sobre guerras y lo que suponen los fantasmas de la guerra, realmente tenemos documentación, pues fíjate, desde la Grecia clásica, donde vamos a tener muchísimos ejemplos. Pues, por ejemplo, Pausanias, en su descripción de grecianos como geógrafo, nos va a relatar que en lo que era la llanura de Maratón, que era el sitio donde se llevó a cabo una de las guerras entre griegos y persas, en concreto lo que sería el final de la Primera Guerra Médica, pues por las noches se podía escuchar como la batalla continuaba aún. Y se describen los gritos de los guerreros muertos y el relinchar de los caballos, cuando se supone que en esos momentos no había nada. Los griegos, para este tipo de apariciones, tenían un nombre y se conocían como diatanatoi, es decir, muertos por violencia.
hay una cita de Pausanias, mira lo que dice. Hay un sepulcro individual de Milcíades, hijo de Simón, que murió más tarde, después de fracasar en paros, y a causa de ello fue llamado a juicio por los atenienses. Allí es posible durante la noche percibir el relinchar de los caballos y las luchas de los hombres. A nadie le ha sido útil llegar allí a propósito para verlo directamente. Pero cuando eso sucede sin que se busque, de cualquier otro modo no incurre en la ira de los espíritus. Es decir, Pausanias lo que está haciendo ya en esa descripción de Grecia es introducirnos claramente en el mundo sobrenatural en relación con la batalla. Quizá pues por el miedo, por el ver la muerte de manera directa, por la lucha, la pugna. Quizá en un inconsciente más o menos colectivo pues pueda, como te decía en un principio, hacer que el mito se genere y empiece a bueno, pues como una bola de nieve que se hace pequeña y empieza a rodar. También, en lo que sería en las batallas de la Grecia antigua, tenemos otros claros ejemplos. Por ejemplo, baja la redundancia, en lo que sería la Ilíada de Homero. Y sobre todo en el pasaje en que el fantasma de Patroclo aparece ante Aquiles, transmitiendo las palabras más conocidas: duermes y me olvidas. Recordemos que la amistad que tenían Aquiles y Patroclo se hallaba cargada de una emoción muy fuerte y un sentimiento mutuo entre ambos guerreros. Todo este tipo de apariciones eran conocidas como atazoi, que eran aquellos que descansan sin tumba, porque no se consideraba que no habían sido enterrados. Bueno, Patroclo es incinerado junto a otros príncipes y guerreros troyanos que habían sido apresados por Aquiles. Y curiosamente, como te decía, es un fenómeno que se alarga al resto de civilizaciones, porque, por ejemplo, en civilizaciones que están tan separadas del continente europeo como en América, existen fenómenos similares. Como te digo, en las culturas amerindias, en concreto entre los aztecas, se cuenta en su tradición con una suerte de guerreros muertos que adquieren de manera inmediata la máxima categoría porque van a ser los que acompañan al sol en su recorrido diario. Son los que iban a poblar la Casa del Sol, el Tonatiuhncán, durante 4 años y van acompañando al sol día a día, al sol Tonatiuh, hasta el mediodía. Momento en que estos guerreros eran relevados por las mujeres guerreras y se consideraba mujer guerrera aquella que fallecía al dar a luz y su residencia o cielo era el Cihuatlampa y acompañaban al sol, a Tonatiuh, hacia su puesta. Es decir, que lo que es el recorrido del sol hasta mediodía eran los guerreros varones que morían en combate y desde mediodía hasta que el sol se ponía eran otras guerreras de igual categoría que eran las mujeres que en la batalla del parto eran vencidas por la muerte. Pero también nos vamos a nuestra historia un poco más reciente, porque uno de los mejores ejemplos que tenemos en nuestra historia occidental, sobre todo en nuestro país, son las apariciones que vamos a tener de Santiago Apóstol, que es que además Santiago Apóstol era muy ubicuo, aparecía en una guerra sí y en otra también. Y si era a la vez, pues eso. Y es nuestra tradición, en definitiva. Y vamos a ver, como te digo, si nos centramos en las apariciones de Santiago Apóstol, la figura que se recoge, pues, ¿cuál va a ser? Pues Santiago Matamoros. Y vamos a ver una serie de ejemplos. Quizá el que sea más conocido, porque se encuentra a caballo entre la realidad, la leyenda, la literatura, es la que corresponde a la aparición de Santiago en la batalla de Clavijo, en la que Ramiro I de León, en el año 844, en el monte Lanturce, se va a enfrentar a los musulmanes. Está bastante cerca de Logroño. Durante el sueño, Santiago se le aparece al rey Ramiro y le transmite su apoyo y su ayuda en la batalla futura y además le revela que va a ganar, que va a tener la victoria. Y al día siguiente, un día 23 de mayo, el apóstol se aparece directamente en la batalla, formando parte activa de ella como otro guerrero más, con el grito clásico de que Dios nos ayude y Santiago, y cierra España. Aunque esto forma parte de la leyenda, porque evidentemente, pues bueno, aunque haya referencias literarias, pues leyenda es leyenda.
Y además hay autores incluso que lo sitúan que sitúan la batalla en el año 856 con Ordoño I, otros que incluyen la intervención del apóstol y la institución del voto en la batalla de Simancas 100 años más tarde con Ordoño II, es decir, que es un fenómeno muy repetido, la aparición de el santo como líder en la batalla, su presencia en los sueños y demás. Pero es que además con Santiago Apóstol tenemos un hecho curioso, y es que junto con los conquistadores va a partir al Nuevo Mundo, o sea, cruza el Atlántico y lo encontramos librando otra serie de batallas en la Nueva España. Por ejemplo, bueno, antes de irme hacia la Nueva España, me hago a mí misma un inciso y bueno, igual que en la península la figura de Santiago se asimila, como te decía, a la de Santiago Matamoros y Santiago y Sierra España, en América el objetivo, pues ¿cuál va a ser? Evidentemente la conquista y el predominio sobre la población indígena, o sea, se transforma, ya no es la figura de Matamoros y se podría llamar de otra manera, ¿no? Que es en relación a la conquista de los, entrecomillados, infieles. Bueno, ya estamos en América, en 1519, un 25 de marzo en el que Hernán Cortés y sus huestes van a librar una batalla en Cintla, lo que sería Centla, el actual estado de Tabasco, y Santiago aparece entre las tropas cristianas y los ayuda a la victoria. Para cronistas, pues eso también tenemos representación literaria, pues como, en los textos de Bernaldia del Castillo, de Francisco López de Gómara, en realidad, más que el apóstol, se trataría de Francisco de Morla, que se adelanta a Cortés a lomos de una yegua blanca. ¿Ves cómo se junta un poco el mito, lo que pueden ver las huestes, que están más detrás, lo que es el pensar que puede haber ayuda divina o no, y en realidad puede ser simplemente que Francisco de Morla, subido en su caballo, que era un soldado de Cortés, no de los capitanes, pues lo va adelantando, sin más. Pero bueno, como decíamos, la mitificación es muy sencilla. Aparecen más crónicas de Indias. Aparece en 1520 ayudando a Pedro de Alvarado en la matanza del Templo Mayor en Tenochtitlán. Y siguiendo además al propio Alvarado, en lo que sería más posteriormente la conquista de Guatemala, ya lo que es área maya, aparece en 1524, un 25 de julio, en lo que sería la entrada a la recién creada Santiago de los Caballeros, que era la antigua localización maya de Isinché. Y Santiago vuelve a aparecer a lomos de un caballo blanco por delante del mismísimo conquistador Pedro de Alvarado. Pero bueno, vamos a ir avanzando en el tiempo, porque como ves esto es una característica muy común, lo que son las apariciones en la guerra. Vamos a irnos ahora a lo que sería la Primera Guerra Mundial. Bueno, es un hecho que efectivamente tiene lugar en la Primera Guerra Mundial, pero su origen real tiene lugar mucho antes, de lo que era la batalla de Azincourt. En esta batalla, lo que es el ejército inglés va a vencer a las tropas francesas en el otoño de 1415 en Azincourt, en Francia, lo que fue la Guerra de los 100 años. Y a partir de aquí, pese a la inferioridad de los ingleses, bueno, pues el conflicto va a dar un vuelco a su favor. Bueno, avanzamos en el tiempo, llegamos a la noche del 22 a 23 de agosto, fíjate que es curioso que suelen coincidir en fechas muy similares. Bueno, 22-23 de agosto de 1914, en las inmediaciones de la localidad belga de Mons, se están enfrentando lo que serían los británicos y los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Los británicos están siendo ayudados por el Quinto Ejército francés, se ven acosados y además están siendo masacrados por las tropas alemanas y se inicia un retroceso forzoso. Hay un periodista y escritor, Arthur Machen, que publica en el periódico, en el Evening News, un relato que se llama The Bowmen, que aparece el 29 de septiembre de ese mismo año. Y es verdad que es un relato que está inflado de patriotismo y relata cómo el ejército británico avanzaba en la batalla acompañado de los soldados fantasmas de la batalla de Azincourt hasta su retirada. Acordaros que la retirada tuvo lugar en 1415, con lo cual está mitificando en realidad la actuación de los soldados británicos en Mons. Y bueno, es verdad que a Massen en reiteradas ocasiones él va a publicar y va a decir y manifestar que fue una invención, pues el fenómeno que se produce
es que varios actores y varios supervivientes de la batalla efectivamente afirmaban haber visto a los arqueros de 1415 entre las tropas británicas, incluso en el combate. Y otra vez la bola de nieve pues se va extendiendo hasta nuestros días. Y es que esta necesidad de mitificación es una necesidad de dotar a unos hechos que en realidad son hechos trágicos, quizá, a mi juicio, los hechos más trágicos que podemos, como especie, como individuos que podemos vivir, pues intentar dotarlos también de un componente espiritual, con el fin inconsciente de justificar hechos que nunca debieron suceder. O bueno, también porque, bueno, pues somos dados a la imaginación y a la superchería, porque realmente el buscar una explicación a este tipo de fenómenos pues es muy complicado. Te digo que la Primera Guerra Mundial está llena de este tipo de hechos, porque otro hecho también muy famoso y que de alguna manera, bueno, pues se pone en duda de manera también permanente, es el del regimiento de Norfolk en agosto de 1915. En este caso, nos trasladamos a la costa de Turquía y los británicos y los franceses trataban de conquistar lo que era el punto estratégico en esa zona del Mediterráneo, entre Mediterráneo y Mar Negro. Estamos en la campaña de los Dardanelos. Británicos y franceses, como te digo, están en plena lid con turcos y con alemanes y acaban desarrollándose, en vez de un conflicto como tal, una guerra de guerrillas, y en la que llegan a notificarse hasta 46.000 bajas para los aliados. Ante ese desastre, empezaron a retirarse en diciembre. Pero lo que realmente pasa en la historia es que desaparecen 277 miembros del llamado Regimiento de Norfolk al cruzar el lecho de un río. También parece que hay testigos presenciales que lo que van describiendo, que lo que describen es cómo, según van cruzando el río, iban desapareciendo dentro de una espesa niebla que los iba engullendo para elevarse al cielo sin dejar después por ningún tipo de rastro. A partir de aquí, la leyenda. Hay, ya muy posteriormente, hay una reunión, que es una reunión conmemorativa de los 50 años de la batalla, en 1965, y hay 3 soldados neozelandeses de lo que era la primera compañía de ingenieros que afirman categóricamente haber sido testigos visuales del fenómeno. ¿Dónde está la ficción? ¿Dónde está la realidad? Es verdad que a posteriori se vio que no se trataba de un regimiento completo, sino de un batallón que estaba en cierta inferioridad numérica, el 4º de Norfolk. Lo que se ha documentado es la desaparición del 5º batallón, el día 12 y no el día 21, y a 5 kilómetros de lo que los testigos anteriores relataron. O sea, un hecho, una narración, acaba convirtiéndose en leyenda. Y en relación a si existe versión no oficial, hay un informe oficial que dice que el 21 de agosto de 1915, en la bahía de Suvla, se encontraba bañada por una niebla muy espesa que reflejaba y atraía pues, una serie de rayos solares, que es un fenómeno atmosférico, que aparece en estas costas y, bueno, había aparecido, de hecho, antes. Por la tarde desaparece el 5º batallón completo al intentar quebrar las líneas otomanas, pero la desaparición, la versión oficial, sí que dice que se debe a la muerte en combate bajo las balas enemigas. En 1919 se logran recuperar 122 cuerpos, pero los restantes 145 no se encuentran nunca. Pero bueno, también es verdad que la situación climatológica y el estado de los cadáveres quizá pues dificultaran muchísimo las labores. Pero bueno, la parte de la fama de esta leyenda, lo que se debe es a los autores, a Jacques Verger y a Peter Colosimo. En fin, queda ahí y está documentada y existe bibliografía. Y si nos vamos ya al fenómeno en nuestro país, que probablemente es el más conocido, y estoy segura que muchos de los colaboradores del programa incluso han hecho experiencia y trabajo de campo, y probablemente tú mismo, en nuestro país, pues evidentemente que va a ser pues Belchite. Y es que, por ir, bueno, pues narrarlo de manera rápida, todos lo sabemos, en 1937, 24 de agosto, 6 de septiembre, otra vez fechas estivales, por la desgracia se abate sobre Belchite, y al final aproximadamente hay más de 5.000 muertos en 14 días. El fracaso del ejército republicano de tomar Zaragoza, Belchite, que realmente nunca había sido un objetivo principal, pues se va a convertir en una plaza deseada.
Belchite había unos 2.000 soldados nacionales junto con otros 2.000 vecinos que residían en la población, afines o no políticamente. Ya sabemos la desgracia de lo que fue nuestro conflicto civil. Los republicanos inician el bombardeo el 24 de agosto y el Ejército Nacional dio, por su parte, la orden de la defensa del lugar y que se resistiera junto con la ayuda de los ciudadanos. El horror de la guerra, el calor del mes de agosto en Aragón, los soldados en las trincheras, los ciudadanos en sus domicilios sin agua, sin nada, pues debieron de ser unas muertes terroríficas, no solo en el conflicto armado, sino de sed, de infecciones. Hay relatos de gente que sobrevivió, que cuentan que los soldados llegan a beber su propia orina y a beber la sangre de los pocos animales vivos que quedaban. Para el bando republicano la cosa tampoco estaba mucho mejor. Los problemas eran muy parecidos porque el único abastecimiento de agua era un camión cisterna con agua mezclada con barro que llegaba una vez a la semana. Y como te digo, todo repercute sobre la salud, sobre el ánimo, igual en los sitiados que, como te digo, en los sitiadores. Y en la situación, pues bueno, finalmente tiene que llegar a su fin y al entrar las tropas republicanas a pie por el daño causado por los bombarderos, pues hay una auténtica carnicería. Y nuestra guerra fue eso, hermanos contra hermanos, una guerra que se libra casa a casa, con armas o con las propias manos si era necesario. Y se llega a calcular que hay hasta 400 cadáveres en las calles del pueblo, apilados al sol en la temporada de verano, formando además incluso parapetos y paredes humanas como defensa. Un desastre horrible. Y el 5 de septiembre ya se da la orden de la huida. Solamente 80 soldados nacionales llegaron a Zaragoza. Aquí tenemos fuentes muy variadas. Yo suelo recomendar, además me parece bastante imparcial en el tema, al hispanista Hugh Thomas con La Guerra Civil Española, su libro, y hay un texto en prensa que es muy bueno de Ander Izaguirre que se está publicado en el Diario Vasco. Y bueno, ya lo conocéis, a partir de entonces Belchite es ya Belchite viejo, porque desde 1964 los habitantes del mismo se estaban a establecer ya en el nuevo Belchite. Y desde 1970, 70 y poco, pues un sitio que ha sido para mi gusto terriblemente desgraciado, es un lugar de peregrinación para aquellos que pretenden captar una serie de fenómenos paranormales. Pretenden captar fenómenos con fantasmas en las calles, lamentos, parafonías, psicofonías y, en definitiva, lo que no se deja en paz es la memoria de los fallecidos. Los fenómenos clásicos es la impregnación de la iglesia, el escuchar los aviones en pleno bombardeo, los gritos de terror, y una noche y otra noche y otra noche. Hoy día hay visitas guiadas, diurnas, nocturnas, yo creo que se permite o se sigue permitiendo ir. Y bueno, en definitiva es una nota trágica de nuestra guerra, una más de algo que no debe de suceder nunca. Ni tendría que volver a suceder, pero lamentablemente la historia nos obliga a pensar que volverá a suceder, si no en este país, en otro similar a este. Belchite, un pueblo donde yo he estado varias veces, como tú bien has dicho, y no sé si hay algo o no lo hay, pero algo se mueve allí seguro. Y también te aseguro que es algo que no se puede palpar con las propias manos de un ser humano. Ha sido muy agradable este repaso que nos has dado por la historia, aunque hayamos terminado con una nota triste de la Guerra Civil Española. Que es tiempo... Ay, perdona, que te he interrumpido. Sí. No, que es tiempo de qué, decías. No, es tiempo presente, y el tiempo presente siempre nos duele, y además sobre todo que muy probablemente exista todavía pues, gente viva, y es lo que nos escuece, y entonces... Siempre que se hagan las cosas con respeto, creo que se puede ir perfectamente, pero creo que el respeto a lo que sucedió es fundamental. Yo no tengo ningún tipo de objeción a la gente que va con una calidad de investigación, que tiene una creencia real en los fenómenos que puede llegar a encontrar, pero que no se convierta en un pitorreo, como ahora los que han ido a Chernobyl, los youtubers que van a Chernobyl, a hacerse la pose y a reírse de la radioactividad. Eso me parecería denigrante y asqueroso para nuestra historia. Y como tú dices, claro, desde luego hay que sentirlo, claro que hay que sentirlo. Lamentablemente hay mucha gente que se dedica a este tipo de menesteres, por decirlo de alguna manera, y que no tienen en cuenta el sufrimiento de muchas de las personas que fallecieron allí y de las familias que quedaron aquí.
Como te decía, Cristina, muchas gracias por este repaso que nos has dado por la historia, por los misterios y por los fenómenos paranormales, como tú definías bien al principio de tu intervención. Gracias a ti, gracias a todos. Secreto. Llegado el final del programa, solo me queda que daros las gracias a todos por vuestro tiempo, vuestra atención y vuestra compañía. En una semana, dentro de 7 días, volveremos con el universo secreto. Hasta entonces, tengan todos los mejores de los deseos para esas almas